Bien, buenos días a todos y todas. Gracias por la amable espera. Solo están algunos todavía terminando de conectarse, pero arrancamos en un minutito. Muy bien. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta sesión del curso internacional Localiza ODS. Vamos en esta sesión a desarrollar, en esta sesión 9, desarrollar la sesión 3.2 del módulo 3 correspondiente al tema datología, la importancia de los datos y la evidencia para la toma de decisión. En esta mañana, bueno, hora del Salvador, tenemos la dicha de contar con nosotros, con Hernán Muñoz, quien es asesor para el ecosistema de datos del CPI, a quien ya en un momento presentaré, y también a Manolo Pérez Galé, representante del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, España. Entonces, ellos dos van a estar compartiendo con nosotros en esa sesión. Voy a dar paso en estos momentos a presentar el perfil de Hernán Muñoz, que será nuestro primer ponente. Él es actualmente candidato al doctorado en estudios económicos y estadísticos de la Universidad de Roma, La Sapienza. También ha sido consultor de la FAO, BID, CEPAL. También ha estado involucrado en el proyecto regional que implicó la revisión de los metadatos de 136 de los indicadores de los ODS, y actualmente lidera las iniciativas de política de datos en CPI, desde la cual lleva adelante acuerdos de cooperación con las oficinas de estadística de la región. Se debe también mencionar que Hernán durante varios años estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Estadística de Argentina, de la coordinación del Sistema Estadístico Nacional, que incluyó la puesta en marcha de proyectos para desarrollar los sistemas de información, tanto municipales como provinciales. También lideró las relaciones internacionales del país, de Argentina, en materia estadística, lo cual implicó que él era el punto focal de los ODS y la participación desde su inicio en el grupo de alto nivel para la colaboración, coordinación y fomento de las capacidades estadísticas de la Agenda 2030, que fue uno de los dos grupos formados por la Comisión Estadística de la ONU en 2015 para la implementación del set de indicadores ODS. En este marco, ha sido el presidente del comité del programa del primer Foro Mundial de Datos que organizaron las Naciones Unidas en 2017 y en el cual CPI participa también desde su inicio. Sin más, dejo a Hernán la palabra. Voy a dejar de presentar para que él pueda compartirnos la presentación que tiene preparada. Bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, esperen que tengo que cerrar esta aplicación. Ahí está. ¿Están pudiendo ver mi pantalla ahí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, voy a compartir la pantalla porque me gustaría, a medida que vamos avanzando en la conversación, poder ingresar algunos de los links que les voy a dejar ahí. Esperen que arrancamos al principio. Bueno, muchas gracias por la presentación, Marcela, y Localiza ODS por invitarnos a esta reunión. Bienvenidos a todos. Y bueno, creo que se ve un poco, mi foto se ve un poco mal porque justo acá en Roma se está haciendo de noche.
Creo que a Manuel le está pasando lo mismo. Así que a medida que vaya avanzando la conversación, vamos a ir nosotros pasando a la oscuridad. Bueno, como dijeron, mi nombre es Hernán Muñoz. Yo estoy hace muchos años, trabajo hace muchos años con las oficinas estadísticas, especialmente en términos de coordinación sistémica, producción de indicadores y específicamente vinculado a la agenda ODS, que es lo que hacemos de CPI. CPI es una organización independiente del sur global que trabaja la agenda estadística y de datos a nivel regional y global, que está relacionada sobre todo en la posibilidad de mejorar las capacidades para dar cuenta de los objetivos de desarrollo sostenible. O sea que la charla de hoy yo me voy a enfocar mucho en lo que es el set de indicadores, en lo que son las necesidades de los datos, cuál es el marco global en el cual se mueven las estadísticas en términos de los ODS, y después cómo eso baja a niveles locales, que es lo que más les interesa a ustedes, y algunas recomendaciones que quiero hacer específicamente sobre la producción de indicadores. No voy a ponerme muy técnico, no es la intención de la charla, pero sí, luego me gustaría tener, y vayan pensando, una conversación con ustedes sobre las principales problemáticas, desde mi experiencia, qué cosas vemos nosotros en los países, y sobre todo qué ven ustedes, y cuáles son aquellos patrones comunes de los cuales pueden aprender en los intercambios, y podamos sacar alguna lección valiosa, especialmente en lo que sea la construcción de indicadores a nivel local, que desde ya se lo adelanto que no es un tema sencillo, no es un tema que esté abordado de una forma completa o acabada actualmente, sino que es un tema que está muy vigente. Las estadísticas subnacionales y a nivel local especialmente son uno de los temas que se está trabajando mucho hoy a nivel internacional, especialmente porque faltan, y en los países en desarrollo mucho. Entonces, las cosas que les deben estar pasando a ustedes, o aquellas cosas que están haciendo, las experiencias, los desafíos y las oportunidades también son comunes en el resto de la región, en el resto de los países de la región, y en el resto de sus colegas que trabajan en gobiernos locales en otros países. Entonces, al final de toda esta charla, a mí me gustaría escucharlos y poder intercambiar y reaccionar ante las intervenciones de ustedes. Entonces voy a empezar un poco a contarles el marco global. Yo no sé si en el pasado han tenido, Marcela, ya una explicación sobre la Agenda 2030, creo que sí, pero voy a hacer un rápido paneo, especialmente porque la Agenda 2030 se estructura a partir de los 17 objetivos y las 169 metas que fueron aprobadas en el 2015, y que en el año 2017 se aprueba un set de indicadores, que hoy son alrededor de unos 240, ¿sí? Originalmente fueron 231 indicadores. Entonces, esta agenda es un conjunto de directrices para la persona y el planeta que se construye luego de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No sé si todos están al tanto de lo que fueron los Millennium Goals, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que la agenda de los ODS sobrepasa y diría que la multiplica, ¿no? por la cantidad de objetivos, por la cantidad de metas, y en términos estadísticos la cantidad de indicadores, que es un poco, si bien muy exhaustiva, también es un poco agobiante para quienes deben medir toda esta agenda, y por eso las agencias de Naciones Unidas y los organismos de cooperación, incluidos CPEI, trabajamos mucho en torno a los productores de estadística para tratar de que se fortalezcan las necesidades. Más adelante voy a contarles cuál es la medida específica que las Naciones Unidas han planteado en términos de indicadores de datos, y cuáles son las herramientas que existen puestas a disposición por las Naciones Unidas, que tenemos en CPI, y luego, si les interesan más cosas, podemos profundizar en algo específico. Entonces, la idea es que asegure el progreso social y económico sostenible en todo el mundo de acá al 2030. Son una serie de objetivos que deben alcanzarse. No solamente busca erradicar la pobreza extrema, sino integrar y equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible, como la económica, la social y la ambiental. En esto es donde es muchísimo más holística que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en una visión global e integral. Todas las naciones han adoptado y deberían aplicar los ODS en sus países. ¿Perdón? ¿Estamos bien? Ok, un micrófono abierto. ¿Alguien está interviniendo? Hoy un micrófono abierto. Seguimos. Todas las naciones deberían aplicar los ODS en sus políticas y planes nacionales. En septiembre de 2015, como les decía, las Naciones Unidas adoptan de forma universal, integrada y transformativa la Agenda 2030 y sus 17 objetivos.
la Asamblea adopta los objetivos y, y las metas, ¿no? Las 169. Los indicadores vienen a continuación, y ahí es donde yo les quiero contar un poco de dónde surgen todas estas cosas y dónde intervenimos nosotros los estadísticos y los que participamos en estos ámbitos globales, donde CEPEI, como un think tank de la sociedad civil hoy, y como a mí me ha tocado en el pasado como funcionario público, representar y participar de esa discusión, que es una discusión abierta, es de los países son los que tienen Me gustaría si alguien puede decir hasta dónde hemos llegado. No sé si me están escuchando. Ahora sí, Hernán, te hemos Ok. vuelto a escuchar. Sí, pero fue un momento el que se cortó. Ok, pero ahora me están escuchando bien. Sí, sí. Creo que habíamos llegado hasta donde estaba explicando la aprobación y lo que es la Comisión Estadística de las Naciones Unidas, ¿cierto? Así es. Bueno, perfecto. Entonces, sigo desde esta parte. En marzo de 2017, esta comisión, donde participamos los funcionarios públicos y donde también participan organizaciones de la sociedad civil en su rol de acompañar a la Agenda 2030, porque ahora les voy a contar básicamente cuál es uno de los grandes planes, pero una de las grandes, yo diría que cambios de la Agenda 2030 es incorporar toda la agenda de datos por fuera de la agenda estadística. Ahí creo que Carlos Claros tenés abierto el micrófono, está haciendo un eco. No sé si lo puedo silenciar desde acá. No, ahí está, gracias Carlos. Entonces, en marzo se aprueban estos 231 indicadores que acá, por eso yo quería dejarles estos links, acá es donde los pueden encontrar. Digo, todos ustedes pueden buscarlos, ahí van a ver que entran a la página de UNSTAT, supongo que están viendo mi explorador. Esta es la página de UNSTAT, acá tiene el marco entero de indicadores, yo les voy a dejar el link. Y no solo les voy a dejar el link a esto, sino que en esta página es donde pueden encontrar la lista oficial de indicadores y también todos los metadatos, que es lo que vamos a hablar más adelante, y les voy a mostrar cómo leer un metadato, básicamente, que es la base para armar un indicador ODS, ¿sí? Que es lo que se contribuye desde, yo diría que es la División de Estadísticas de Naciones Unidas la que más maneja este tema. Vuelvo al PowerPoint. Entonces, se aprueba en 2017, se aprueban estos 231 indicadores, luego hay una revisión, ya hay alrededor de 240 cuando veamos los metadatos. Vuelvo a la agenda. La agenda es indivisible, es integral. Esto es lo importante que les decía recién. Lo económico y lo ambiental van de la mano en términos estadísticos. Existe un marco hoy del sistema de cuentas ambientales económicas que excede a lo que es el sistema de cuentas nacionales. No sé si alguien está familiarizado con eso, pero las cuentas nacionales son las que miden el PBI de los países, y hoy hay una gran discusión a nivel económico sobre la capacidad del PBI de medir el progreso si el PBI es una medición de progreso o si el bienestar está beyond o más allá del PBI, y la agenda ODS intenta hacer esto, ¿no? Intenta abarcar todas las dimensiones para poder medir el progreso de una forma mucho más holística. Es universal porque participan todos, están todos en la mesa, es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, se ocupa del planeta y de lograr prosperidad compartida.
con la igualdad en el centro de la agenda de desarrollo. Esto también es muy importante, quizás en nuestros países no están, lo tenemos muchísimo más naturalizado, pero acá hubo una gran discusión con países que de repente no tienen la igualdad en términos de género o la igualdad en términos sociales tan incorporados, y hubo que hacer muchas, sobre todo en términos de indicadores. Yo participé de esa discusión, hubo muchas, yo diría que objeciones de países, yo diría que de tradiciones culturales diferentes, pidiendo que se tenga en cuenta sus propias particularidades culturales, especialmente, de nuevo, en términos de género, que la agenda es muy clara en su perspectiva y en su objetivo 5 con respecto a la igualdad, yo diría la igualdad de género en general, y después también en la igualdad social y económica. Países que están mucho más organizados en castas, primero llevaron la discusión al ámbito político de los ODS y después la trajeron al ámbito de indicadores. Esto también me parecía interesante contárselos cómo se fue cocinando esta discusión, porque acá hubo muchas discusiones y reuniones para poder tener una agenda de indicadores que contemplen a todos y que pueda ser universal, ¿no? Que todos los países la hayan aceptado unánimemente. Bueno, lo de la pobreza lo acabamos de decir, con productividad, trabajo digno, protección social, educación y salud. Los objetivos, ustedes si ya los conocen, saben que están enfocados en esto, y los indicadores también. La igualdad de género como imperativo en toda la agenda, lo acabo de decir, y la visión holística, vínculos entre la paz, la seguridad, los derechos y el desarrollo se encuentran entre las 100 un sistema local de indicadores que quiera implementar la agenda. Es una adaptación nacional de un pequeño grupo de estos indicadores, donde no van a poder avanzar en todos, pero en lo más posible. Entonces, esto también es importante. La agenda sí habla específicamente, y ahora sí en términos estadísticos los tiene muy en cuenta. La agenda estadística está muy presente en esta agenda, mucho más que la del milenio. Buscar fortalecer el compromiso político, alto nivel, para la toma de decisiones en base a datos, la integración del marco de ODS en los programas sectoriales nacionales y mecanismos de planificación, fortalecer el Sistema Nacional de Estadística, y acá más adelante vamos a hablar, pero la Agenda 2030 es una oportunidad para visibilizar la producción de datos, para apoyar un programa de fortalecimiento de indicadores a nivel nacional, provincial, municipal, o el que haga falta, ¿no? Porque la agenda per se incluye a todos, y los gobiernos locales están completamente incluidos, porque es ahí donde pasan las cosas. Entonces la agenda los tiene en cuenta, y de nuevo, en un programa de cooperación, en un tipo de financiamiento que se salga a buscar, nombrar la Agenda 2030 para cualquier agencia de Naciones Unidas es no solo un must, sino una posibilidad de éxito a la hora de conseguir ese financiamiento. Por eso, que haya estado, o que esté el tema de fortalecer el Sistema Nacional de Estadística y aumentar la coordinación al interior del sistema, es muy importante para los que quieren producir estadísticas, porque ahí tienen directamente para traerse, yo diría, una prescripción de las Naciones Unidas hacia los países a la hora de apalancar sus programas de establecimientos de datos. El desarrollo, incorporar tecnologías y métodos estadísticos innovadores. Esta es otra cosa que es nueva, ¿no? En estos años han aparecido una serie de nuevas herramientas. Nosotros en CPI y la sociedad civil en general trabaja fuertemente este tema de decir el Big Data, y sobre todo las nuevas fuentes de datos que existen, cómo se pueden incorporar a las estadísticas oficiales. Las que se hacen, de nuevo, a los 3 niveles, al nacional, al provincial, al local. Cómo se pueden usar nuevas técnicas, cómo se pueden usar los datos satelitales, los datos de telefonía celular, los datos de sensor data, que básicamente hay países que usan los datos de sus propias redes de sensores, como pueden ser los semáforos, los datos de movilidad, que sirven para generar muchas estadísticas nuevas, y que antes los métodos tradicionales no las tenían en cuenta, ¿no? Las encuestas, los censos y el uso de indicadores en escritorio en base a registros administrativos. Entonces, ahí hay una cosa muy importante de los métodos de estadísticas innovadoras: establecer nuevos y modernos mecanismos institucionales, iniciativas para el seguimiento, el monitoreo y reporte de los ODS. Esto también habla de una nueva arquitectura institucional al interior de los países. Y por último, promover las asociaciones colaborativas con las comunidades de estadísticas y datos, los usuarios y la comunidad geoespacial. Y esto es lo que
que es importante, que hay toda una, está incluido CPI, por ejemplo, como organización, pero también es importante esto para los gobiernos locales, saber que se pueden apoyar en determinados actores que tienen conocimiento de datos, que tienen intención de trabajar sobre los datos, que tienen capacidad de financiamiento y que no necesariamente están dentro de los gobiernos. Otro punto también a tener en cuenta importante es el de fortalecer el papel y la autonomía de los institutos y sistemas nacionales de estadística. Esto lo nombra explícitamente. La tendencia hoy es que los hacedores de política pública yo diría que se separen o sean distintos de quienes le toca medir esas políticas públicas. Esto viene en base al paradigma de las políticas públicas basadas en evidencia. Si uno va a hacer una política pública y es juez y parte, es el mismo que se va a medir, existen riesgos de que haya una presión sobre aquel que tiene que medir esa política. Sobre todo si es uno mismo, hay una pérdida de objetividad. Por eso es importante que por eso es importante que la tendencia, si bien obviamente están las capacidades de cada país para poder hacerlo y cada gobierno local, ahora vamos a hablar, lo más importante son los presupuestos y las capacidades técnicas que se pueden tener. Lo cierto es que la tendencia, y sobre todo a nivel nacional, es separar a la Oficina Nacional de Estadística de organismos que les toca implementar políticas. Esto es también parte de las prerrogativas, no solo de las Naciones Unidas en la Agenda 2030, sino en general, el Banco Mundial, el BID, trabajan en función de fortalecer y ayudar a los países y a los gobiernos en todos los niveles para tratar de generar indicadores cada vez más objetivos. No solo objetividad para sí mismos, sino hacia el resto de la sociedad. Es una forma de generar confianza. Cuando uno separa esto y queda bien claro que se está midiendo y que el que le toca dar la mala o la buena noticia es lo más independiente posible, obviamente tiene otra forma de llegada hacia la opinión pública en general. Esto es un tema que es central y que se trabaja mucho en términos de estadísticas. Fortalecer capacidades técnicas y asegurar recursos tecnológicos y financieros. Esto es un mandato de las Naciones Unidas. Los llamo a que yo les voy a dejar los links para que revisen la información, pero de nuevo, a la hora de apalancar sus propios programas de datos, se pueden usar todas las prerrogativas de Naciones Unidas. A mí como funcionario me han servido mucho en su momento, decir por qué quiero hacer esto, lo quiero hacer porque lo mandan las Naciones Unidas y nuestro país y los de ustedes se han comprometido a que esto pase y está dentro de la agenda, el fortalecer las capacidades técnicas y asegurar recursos tecnológicos y financieros para mejorar los mecanismos de recolección, procesamiento y difusión de estadísticas, garantizando las series de más largo tiempo posible, porque tenemos que llegar al 2030 y probablemente a la agenda de desarrollo que suceda al 2030. Identificar brechas de datos y estadísticas en la medición de los ODS, desagregar datos con perspectiva de género, impulsar mayor uso de los registros administrativos. Este es un tema de nuevo central también para los gobiernos locales, que de repente las operaciones estadísticas en campo son caras, son más difíciles de llevar. A nivel de gobierno local, vamos a ver ahora, después rápidamente, lo que son las experiencias de small areas redactadas por las Naciones Unidas, pero yo les diría que a nivel de gobierno local, un punto de entrada, el punto de entrada para empezar a hacer estadísticas e indicadores son los propios registros, la propia información que maneja el municipio, el gobierno local per se, tratar de compilarlo, tratar de sistematizar esa información y empezar a llevar, ya sea series de tiempos comparables con el pasado o información comparable con otros municipios, para ver cómo estamos en términos de panel con respecto a los otros, ¿no? Son las dos grandes líneas para hacer los indicadores. Los indicadores o los llevamos con una serie de tiempo y nos comparamos con nosotros mismos con respecto al pasado, o nos comparamos con respecto a otros. Con nosotros mismos en el pasado, lo más importante es tener cierta estabilidad en las metodologías. Con respecto a otros, lo más importante es armonizar esas metodologías. Lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el mayor objetivo ahí es la interoperabilidad de los datos. Entonces, mejorar las herramientas de georreferenciación y Big Data, como lo decía antes, empezar a utilizarlas más todavía porque hay un montón de información que puede ser utilizada. Otra lección para los gobiernos locales, porque esta información muchas veces está en fuentes abiertas, que se puede usar, requiere capacidades técnicas, requiere de repente alguien que hable ese idioma, que sepa hacer código, que sepa hacer algoritmos, pero es algo que empieza a ser cada vez más creciente y cada vez más fácil. Y promover la apertura de datos y optimizar su visualización. Dos cosas importantes. La apertura de datos abiertos
son iniciativas que gobiernos locales tienen que empezar a emprender cada vez más, tener su portal de datos abiertos. Hay toda una metodología sobre Open Data, sobre cómo llevar, cómo certificarse en términos de datos abiertos como un proveedor de datos, y optimizar la visualización es utilizar cada vez herramientas más novedosas y no simplemente poner un PDF con algunos datos que sea difíciles de usar, sino empezar a usar aquellas herramientas como pueden ser Tableau, como puede ser Power BI, que no solo sirven para los técnicos y los expertos, sino para acercar un poco más al público en general interesado. Hay otro mensaje en el chat. Disculpa, Hernán, por momento se corta. Bueno, como no, apago la cámara. Marcela, cualquier cosa me dices cuando se corta, puedes intervenir tranquilamente. De hecho, me interesaría saber que no esté hablando solo. Sigo. Fomentar la creación de arquitecturas nacionales, interinstitucionales, interseccionales al alto nivel, e incorporar los ODS en los esquemas de planificación, que creo que es un tema de esto que les interesa a ustedes. De nuevo, la agenda llama a los países a incorporar en los esquemas de planificación territorial, incluyendo la fiscalidad, los presupuestos públicos y la inversión pública y privada a los ODS, y el fortalecimiento de capacidades en general en términos en los planes nacionales en términos de indicadores. Acá es donde yo les quiero contar un poco cómo está estructurada la agenda de indicadores a nivel de los ODS a nivel global. Hay dos grupos de Naciones Unidas donde hemos trabajado. A mí me tocó participar desde su inicio en el segundo, en el HLG, pero hubo un grupo interinstitucional de expertos de oficinas estadísticas y sector de la sociedad civil y de la academia que desarrollaron este set de 231 indicadores, ¿sí? Un trabajo de 2 años hasta su aprobación, donde con las agencias de Naciones Unidas, con quienes eran custodios de cada una de esas temáticas, se pusieron de acuerdo a desarrollar los indicadores que vamos a ver a continuación. Y después otro grupo que trabajó fuerte el tema del liderazgo estratégico para el proceso de aplicación de estos objetivos en cuanto a la supervisión y la presentación de los informes estadísticos, que en ese grupo es el que a mí me ha tocado participar, que tuvo como principal iniciativa generar este Foro Mundial de Datos, que ya va por su tercera, la cuarta edición va a ser en China, la quinta va a ser en la región, va a ser en Colombia, donde CPI va a estar participando, pero en este foro es donde se establecieron esas relaciones entre las oficinas de estadística y todos los sectores por fuera no gubernamentales, ¿no? Esto es importante porque también a los gobiernos locales los incluye. ¿Cuál es el rol que juegan quienes producen estadísticas, quienes producen indicadores? Tienen 3 dimensiones. Uno es el local, la responsabilidad primaria y la internacional. La internacional es solo para las oficinas nacionales, como les dije, participar en la discusión global sobre cuál van a ser las estrategias para alcanzar en términos de datos la agenda. Y a nivel local y responsabilidad primaria hay objetivos que están específicamente atados al 17.8, sobre todo es el punto donde hay metas específicas para quienes producen indicadores, los llamo a verlas, pero tienen que ver con metas específicas para poder mejorar la capacidad de datos de acá al 2030, y esta sería la responsabilidad primaria de implementación de objetivos propios. Y a nivel local está todo el ejercicio donde quienes producen estadísticas tienen que participar en la coordinación técnica para la armonización metodológica de los indicadores, la revisión para poner rigor estadístico a esos indicadores, y la gobernanza de datos, que es un tema nuevo. Pero de nuevo, si pensamos un sistema de datos como algo holístico, más amplio, donde participan no solo organismos gubernamentales, hay un responsable estadístico a nivel nacional o local que tiene que estar supervisando o hablando el idioma estadístico para poder detectar las brechas y hacer un control de calidad sobre los indicadores que se están elaborando. Hay 3 instancias entonces que después hay una autoridad nacional o local para la implementación, que ya es política, ¿sí? Que tiene que trabajar la priorización, la adaptación, la armonización de los objetivos, como les decía, al nivel local. Y la oficina de estadística o el responsable de estadística de un gobierno local debería estar muchísimo más preocupado en esta armonización. Una vez que se establecieron los indicadores, una vez que se establecieron, las metas que se van a adaptar a nivel local, decir, bueno, yo no voy a poder abarcar los 169 metas, pero quiero elegir 20, 30, 60 de estas metas para implementar a nivel local. Bueno, ¿cómo voy a medirlas? Ahí es donde tiene que entrar un
por lo menos un conocedor, alguien que hable el idioma estadístico, en el sentido de decir qué información es disponible y cómo vamos a hacer para medir eso, ¿no? Muchas veces también las metas que uno se pone tienen que estar en función de la información que uno tendría para poder seguirlas, ¿no? Porque uno, sobre todo la información ambiental, es la más difícil de medir, y si uno se pone objetivos muy ambiciosos en términos ambientales, no los va a poder medir y no va a poder participar de la agenda en su forma más acabada. Por supuesto, hay un terreno de las sensaciones y de las certezas, ¿no? Que uno puede decir, bueno, yo conozco bien mi territorio, porque el territorio es un área pequeña, no necesito tanto llevarme por indicadores, y de repente mis políticas las veo muchísimo más en campo que el trabajo que puede llevar a ser un indicador. Hay un trade-off constante entre eso, entre tener la política pública implementada y funcionando rápidamente, o tomarse el tiempo de desarrollar un indicador, desarrollar un marco de impacto, un buen estudio de análisis, y de repente se te pasa todo el tiempo para implementar la política. Eso yo creo que ya la decisión del político a nivel local de hacerlo o no hacerlo. Una cosa importante es que los países a nivel nacional, y lo van a ver la semana que viene con mi colega Javier Zuraski, llevan los informes voluntarios nacionales al High Level Political Forum de las Naciones Unidas, que es el ámbito político. Yo recién les hablaba de la Comisión Estadística de Naciones Unidas, que es el ámbito estadístico, de indicadores, de datos, pero los indicadores voluntarios nacionales tienen que apoyarse en el set de indicadores. Por eso es ahí donde también participa el productor de estadísticas, y que a nivel local están los que se llaman los voluntarios, los informes voluntarios locales, los VLRs, que también tienen una instancia de presentación, si bien no son oficiales de los países, sí se está dando cada vez más lugar. Y Javier la semana que viene les va a contar bastante más. Nosotros tenemos una herramienta específica. Ahí hay una línea que me parece que también es interesante para que anoten. Aquellos gobiernos que están avanzando en implementar políticas alineadas con los ODS, también es bueno que las visibilice en uno de estos informes voluntarios locales, que se llevan, que hay un repositorio que les da visibilidad y los vincula con otros gobiernos locales a nivel global que están en la misma, y los gobiernos locales están pidiendo una participación cada vez mayor. Entonces es importante también promocionar que estos informes voluntarios se presenten, ¿no? Hay ciertas recomendaciones, hay ciertos estándares para presentarlos, pero la verdad es que aquel gobierno que ya está llevando políticas adelante alineadas con los ODS debería estar pensando hoy en presentar su VLR. Esto se lo voy a explicar rápido, pero hay un plan de acción global sobre la producción de estadísticas que se aprobó en uno de estos World Data Forums, en el primero, en el de Cape Town, que establece un marco para la planificación e implementación de capacidades estadísticas. Los llamo a que lo anoten, los llamo a que lo miren, porque de nuevo aquí adentro es la directiva de las Naciones Unidas está dirigido a los gobiernos a nivel subnacional, nacional y regional, a los organismos regionales, y ahí tiene las directrices claras que debería llegar cada país adelante para poder, yo diría que respaldar sus planes de desarrollo en términos institucionales de sus áreas estadísticas. Entonces, en este plan están a lo marco de 6 ejes cómo deberían ser promovidos y mejorados los sistemas estadísticos. Tienen 6 grandes ejes: uno de coordinación y liderazgo estratégico de los datos, otro de innovación y modernización. Cada uno tiene su desagregación, que las he puesto por acá algunas de las cosas, pero el plan tiene desarrollado cuáles son los puntos. Y de nuevo, a la hora de presentar un programa, a la hora de presentar un proyecto, a la hora de incluso una normativa nueva, se puede hacer referencia a este plan, que es oficial, que está adoptado por la Comisión Estadística de Naciones Unidas y por la Asamblea General, ha sido referenciado. Entonces es el plan oficial de las Naciones Unidas para fortalecer los sistemas de datos. Y de nuevo, tiene adentro, entre otras cosas, ¿sí?, el llamamiento o el llamado de las Naciones Unidas a fortalecer los sistemas estadísticos, el llamado de las Naciones Unidas a fortalecer la coordinación y las organizaciones de estadística, el llamado de las Naciones Unidas a modernizar los sistemas, a los marcos institucionales, a modernizar los estándares, a facilitar la aplicación de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las actividades y programas estadísticos básicos, especialmente, de nuevo, esas operaciones de campo que hacen falta para que la agenda estadística
pueda dar cuenta de los ODS. Entonces, lo que está diciendo acá este programa es, necesitamos hacer todas estas cosas a nivel nacional y local para que los países puedan cumplir su compromiso. Y de nuevo, los ODS son un compromiso de los países, ¿sí? Los ODS han sido asumidos, adoptados por los países a nivel político y ahora tienen que hacerse cargo de las cosas a las cuales se comprometieron, que una de ellas es fortalecer su agenda de indicadores para poder dar cuenta de los ODS. 2 puntos más. Uno refiere, lo hablé previamente, a la difusión de los datos, otro a la colaboración de múltiples interesados y actores de datos en el desarrollo sostenible, y el último llama a los países y a los organismos internacionales a movilizar recursos y a coordinar esfuerzos para construir capacidades. Y este es otro de los puntos. Cuando uno va a implementar programas y acciones a nivel local, provincial o nacional, hacerse fuerte en este punto para, de nuevo, validar su pedido, su intención de fortalecer su propio sistema, es algo que es muy útil. Voy a pasar y voy a tratar de cortar unos 5 minutos, 10 minutos más, así después tenemos 15 minutos para hablar con ustedes. Las estadísticas locales específicamente y las cosas o las enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Marcela, si en algún momento me puedes dar señales de vida, yo agradecido porque espero que mi conexión... Estamos bien, estamos bien. Me están escuchando bien y todo, ok, pues ni siquiera estoy ahora con la cámara prendida. Bien, estadísticas locales. La Agenda 2030, esto les decía antes, incluye a los gobiernos locales porque es ahí donde pasan las cosas. Entonces, muy, muy importante que tengan en cuenta que los incluye, que la Agenda 2030 es también para los gobiernos locales y que puede ser utilizada. Es una oportunidad para fortalecer los sistemas estadísticos. Como decía antes, hay 2 formas de utilizar los indicadores. La Agenda 2030 los pide más que nada para el reporte, básicamente para ver cómo vamos, ¿sí? Se implementaron determinadas políticas, venimos detrás, yo diría que ex post de que haya sucedido el hecho de haber implementado la agenda políticamente, y atrás viene alguien a medir si realmente tuvo un efecto. Eso es lo que pide la Agenda 2030. Ahora, el paradigma de política pública basada en evidencia, más que nada requiere el indicador ex ante, no ex post. Ex ante, decir, lo necesito para el diseño de la política pública, y yo creo que como gobiernos locales es donde ustedes más provecho le van a sacar. Porque una cosa es rendir cuentas, lo cual es muy importante para la transparencia, para de nuevo, para abrir datos, para que la ciudadanía genere confianza en el gobierno. Pero el diseño de política es lo que realmente les va a generar, yo diría que un salto de calidad a la hora de construir valor como políticos públicos, ¿no? Como tomadores de decisiones. Y ahí es donde los datos sí hoy juegan un rol, y en este paradigma juegan un rol muchísimo más a la hora del diseño. Es decir, yo tengo mejores datos, puedo hacer mejores políticas, políticas más eficientes y más efectivas. Esto, de nuevo, yo les decía, a nivel local no está tan claro si los datos son o no son la fuente final que les va a realmente generar un salto de calidad a un gobierno local, porque de nuevo el gobierno local depende de su tamaño, muchas veces conoce mucho más su barrio, su vecindad o su ámbito de injerencia, que lo que podría llegar a tardar una operación estadística en campo a darle resultados que le puedan servir para el diseño de política. Por eso muchas veces se demora, y yo diría que es uno de los desafíos, es decir, bueno, empezar a tener indicadores traqueables en el tiempo, que se puedan seguir en el tiempo para que las políticas públicas puedan apoyarse en estos indicadores. Y acá estamos hablando de ya directamente georreferenciación, tener mejores indicadores de saber exactamente dónde están los núcleos donde se pueden establecer mejoras en términos económicos, sociales e incluso ambientales, que es donde más hace agua paradójicamente la agenda, ¿no? En términos de los indicadores ambientales. Y ahí de nuevo, uno sabe dónde están sus focos de contaminación, uno sabe dónde están sus problemas ambientales, de conocer el terreno, de caminarlo, de ser político público a nivel local, pero de repente el indicador lo que le puede servir, y como les decía antes, es no solo para llevar una serie de tiempo, sino para compararse con otros distritos del propio país, de la propia provincia,
o de otros países donde uno puede empezar a de nuevo implementar indicadores que tengan algún tipo de estandarización internacional. Uno de los desafíos que les hablaba, el de la interoperabilidad, también es una oportunidad y un desafío. Creo que a nivel local es mucho más sencilla la interoperabilidad, porque de nuevo son los propios poseedores de registros administrativos, son los que llevan información de catastro muchas veces, llevan información de educación, llevan información de salud propia del municipio que les puede servir para armar indicadores. Y ahí no tienen problemas de interoperabilidad, que sí aparecen a nivel nacional cuando se intentan agregar esos registros administrativos de diferentes gobiernos provinciales o locales, y se intenta hacer un registro único nacional. Y ahí aparecen problemas gigantes en términos de que se utilizan diferentes clasificaciones, diferente oportunidad en la recolección de esos datos, e incluso sistemas que no existen, ¿no? Información que no está sistematizada, sino todavía se lleva en papel. Entonces es muy difícil llevar adelante o agregar un registro desde abajo para arriba, un registro estadístico en base a registros administrativos, pero que en el gobierno local es quizás una oportunidad y también un desafío, de nuevo, porque toca hacer un ejercicio de sistematizar toda la información que tiene el municipio. Pero yo creo que es la fuente primaria para empezar a pensar en indicadores a nivel local. Después se puede pensar en operaciones estadísticas de campo, de hacer algún tipo de muestreo, de llevar algún tipo de encuesta al campo propia, pero que de repente tiene un costo mayor. Y por último, la cooperación internacional. La Agenda 2030 presenta oportunidades en términos de los bancos de desarrollo, en términos de las propias agencias de Naciones Unidas, que están interesadas en trabajar a nivel local. Entonces, una oportunidad puede ser el plantear un BLR y salir a buscar el financiamiento para ese BLR y para fortalecer el sistema de datos que hace falta para ese reporte voluntario a nivel local. Pero también están desafíos, y ahí yo les puse una experiencia que me tocó hacer a mí cuando coordinaba el Sistema Estadístico Nacional a nivel provincial, sí con una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional me tocó recorrer y ver cuáles eran los principales problemas de las oficinas a nivel provincial y local, pero para que se den una idea, ¿cuál es para mí la relación óptima de una oficina? Ustedes quieren montar una oficina o quieren tener un pequeño servicio estadístico, como se le llama, aquel que empieza a hacer ese trabajo de sistematizar los registros, empezar a llevar algún tipo de indicador, armarlo y llevarlo en el tiempo, presentar algún informe, yo diría que en determinados periodos. Una relación lógica sería cada 10.000 habitantes tener por lo menos una persona encargada. O sea, si ustedes son una ciudad o un gobierno de 50.000 habitantes, pueden pensar en 5 personas, si son de 10.000 en una, si son de 100.000 personas, pensar en, ¿por qué no 10? Un servicio estadístico por lo menos 10 personas. Esta es una referencia de lo que es en Argentina. Aquellos que funcionan bien y que tienen capacidades estadísticas altas, dos cosas importantes. Una, tienen autonomía presupuestaria, que es lo más importante, que es uno de los principales desafíos, por supuesto, empoderar al que tiene que hacer los datos, que tenga un presupuesto, porque si no, y un presupuesto propio, porque si no siempre es el lugar por donde se corta y probablemente la serie estadística que estén planteando no va a poder seguir en el tiempo, y todo el esfuerzo que hagan hoy va a ser mañana, va a ser arruinado, porque cortar una serie estadística es tirarle agua arriba de la computadora, porque se corta todo el trabajo que se hizo en el pasado. Entonces, lo importante es asegurar cierta autonomía presupuestaria para decir, bueno, esto va a tener continuidad en el tiempo. Las oficinas que a mí me tocó coordinar a nivel local, subnacional sobre todo, las que mayores capacidades tenían eran las que tenían un presupuesto propio asignado y sobre todo las que mayor, yo diría, relación personal, población tenían, pero aquellas que estaban en torno a uno cada 10.000, ya empezaban a mostrar capacidades bastante altas. Las que estaban por debajo de ese valor son las que, salvo algunas excepciones, en ciudades bien grandes, son las que peor performance tenían, porque claro, hay un tema, ¿no? Una persona, 2, 5, cambia la capacidad de hacer indicadores o no. Las capacidades técnicas son muy importantes, digo, de nuevo, a nivel local es muy difícil retener personas. Si lo es a nivel nacional, no quiero ni imaginarme lo que debe ser a nivel local, una persona que sepa de ciencia de datos, que sepa de metodologías, de muestras, es muy difícil. Por eso es importante apoyarse quizás en un organismo nacional, en determinadas
complejidades y luego a nivel local tratar de mantenerse lo menos complejo posible si vas a llevar una operación estadística en campo. Las operaciones de campo, como les dije, creo que los registros o apoyarse en los registros es lo más efectivo, teniendo en cuenta que una operación en campo son costosas y muy difíciles de mantener en el tiempo cierta periodicidad de esas operaciones, pero es un desafío interesante de plantear. El término de la interoperabilidad también aparece como desafío, como les decía, y esto de casos de éxito. Relación personal 1 cada 10.000, financiamiento propio, liderazgos proactivos. Yo creo que las personas que están aquí escuchando esta charla son quienes tienen que llevar esto. Los liderazgos son fundamentales para, de nuevo, llevar o visibilizar la importancia de los datos, con esto de que hablábamos antes, para el diseño de la política pública. Y esto también, ¿no? Que al interior del gobierno haya un uso intensivo de indicadores. Si queremos armar un área estadística o alguien que empiece a llevar indicadores dentro de un ministerio, dentro de una secretaría local o un servicio estadístico específico, necesitamos que haya al interior un uso intensivo de indicadores. Eso es muy importante. Acá les dejaba algo que me parece importante, cómo debe clasificarse un servicio y una operación. El servicio estadístico, un gobierno local, tiene una oficina, 2, 3, 5 personas, tiene que tener bien claro y bien mapeado cómo, todas estas variables. Y nosotros a nivel nacional lo que hicimos es relevábamos todas estas variables, ¿no? Estas son las cosas que hay que tener en cuenta, cuál arma una página web, tener un responsable claro, una persona que sea claramente responsable de estadísticas del gobierno local, una estructura orgánica que quede bien claro de dónde depende el servicio estadístico, un marco normativo básico que pueda hacer una resolución, por lo menos que establezca su creación, la página web, que tenga un personal asignado y que tenga bien claro cuáles son las temáticas que va a abordar. Otro punto, ya hablando de operaciones estadísticas, estas son las variables que debería tener una operación estadística. También una operación estadística, si se va a seguir en el tiempo, tiene que tener una resolución que la cree, una temática bien clara, una metodología que se siga en el tiempo, que se establezca, que exista un documento que digan, bueno, vamos a hacer un indicador. Bueno, la metodología tiene que estar clara, porque si no, el que venga después lo va a hacer de cualquier otra forma. Un proceso de recolección de datos que esté bien claro, la población objetivo bien clara, las variables e indicadores, los productos finales ya que estén bien claros, una periodicidad que esté bien clara, que no se recolecte, ahora lo hago un mes y después lo hago cada 4 y después lo hago cada 2 años. Eso va a atentar sobre la utilidad de ese indicador, una cobertura geográfica bien clara y las estrategias de difusión. ¿Cómo va a ser la difusión de eso? ¿Sí? Muy importante que la difusión sea transparente para generar confianza. Acá les dejo también marcos de referencias para la producción de indicadores, que era un poco lo que quería abarcar, pero ya es un tema un poco más técnico. Pero dos cosas importantes. En este link que les dejo acá sobre la metodología de estimación de áreas pequeñas, es una de las páginas, la abro para que la vean, pero es una de las herramientas que tiene las Naciones Unidas. Está en inglés, lamentablemente, esto no lo tenemos en castellano, pero es una de las herramientas de las Naciones Unidas para producir indicadores en áreas pequeñas, que pueden servir a los gobiernos locales. ¿Sí? Es una herramienta, les dejo el link por si la quieren explotar, pero tiene entre otras cosas esto que les estoy mostrando acá como un pequeño checklist sobre qué es lo que buscamos a la hora de hacer un indicador. ¿Sí? Si está la información, esta cosa de priorizar y decir, ¿qué indicador quiero hacer? La verdad, sinceramente, hagan el indicador para el que tengan datos. No piensen primero, a mí me gustaría medir esto. Si quieren hacer un set de indicadores, empiecen por aquellos indicadores para los cuales tienen datos. Y después podemos pensar en algo más ambicioso. Pero el primero es un set de indicadores que digan, yo tengo estos datos, hagamos estos indicadores que están alineados con la agenda, porque es quizás la forma más pragmática de poder empezar a establecer un sistema a nivel local. Este es un modelo genérico que también se los dejo, acá está el documento, este sí está en castellano, este es cómo debería ser una operación estadística, cuáles son las etapas, esto sí es un checklist, es decir, yo tengo que primero identificar las necesidades, consultar y confirmar, definir los objetivos, hacer un diseño conceptual del indicador, construir los instrumentos de recolección, construir la mejora de componentes, hacer toda la recolección, el procesamiento, el análisis y después llegar a la difusión de ese dato, que también tiene sus etapas. En este documento que les dejo acá, con este link, y que supongo, Marcela, que los vas a hacer llegar después, acá está el documento en español, tienen todas las diferentes etapas del proceso de negocio, de cómo armar un indicador estadístico.
¿sí? Estos son los niveles, cuáles son las fases que debería atravesar y la desagregación de esas fases, donde uno puede leer justamente los pequeños pasos que tiene que seguir, que ayudan de guía. Ayudan mucho a la hora cuando uno arranca de cero, eso sirve de mucho. Vuelvo a la presentación, estaba por acá. Bueno, ahora se me fue para atrás la presentación, estábamos acá. Entonces, y por último quería dejarles las herramientas. Lo que no vimos son los metadatos, ¿no? Pero acá ya los dejé también. Les dejo los metadatos de los ODS y los metadatos de un proyecto en el cual, como contaba Marcela al principio, yo participé. Esto lo pueden usar, ahí se los estoy abriendo. Van a ver que están los metadatos de 136 indicadores, al menos por ahora, van a estar más, en español. Entonces, en la página de Naciones Unidas, que ahí se las dejo, tienen los de todos los, en inglés, de todos los indicadores, los 240, pero acá tienen 136 en español. Esto les puede servir mucho, porque acá tienen todas la forma de recolectar. Este es el más común, el principal indicador sería el 11A, que es el que habla de poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, de cómo erradicarla, la meta, el indicador, la actualización de los metadatos, cómo se hace a nivel global. Esto se puede replicar a nivel local. Ustedes lo leen, lo pueden usar de base sobre cómo se hace a nivel local y a nivel global y cómo esto se podría implementar de alguna forma, adaptar a nivel local. Me parece muy útil estos documentos. Ahora lo que van a ver, después les va a quedar el link, pero acá tienen Perdimos la conexión. Hernán, te hemos perdido. Bueno, veo que me caí de nuevo. Estaba explorando el indicador 5. ¿Ahora me están escuchando, Marcela? Sí, ahora sí, te escuchamos. Bueno, Y hemos les estaba empezado a ver explorando. nuevamente la presentación. Sí, acá es donde tienen cada uno de los metadatos, que yo se los dejo también los links. Acá pueden utilizar, descargar el PDF. Hay algunos que todavía no están, como el 511, pero hay unos 136 que pueden utilizarse. Y si no, los que no están pueden ir a la versión en inglés, y si ustedes están interesados en armar indicadores ODS, van directamente a la página de UNStats, que es esta, donde tienen los metadatos de los 240 ya indicadores. Acá los van a ver uno por cada uno de las metas. Si van para abajo en la página van a encontrarlo todo, su archivo PDF, su Word. Ahí eligen, yo de nuevo les digo, si quieren o si ya lo están haciendo, pero si quieren una buena aproximación pragmática a los ODS, elegir 10, 15, 20 de estos indicadores y empezar a llevarlos y plantear algún tipo de reporte local, me parece que es una buena y efectiva medida, porque si uno la quiere abarcar todo, a nivel piensen que a nivel nacional no se abarca toda la agenda, los países no tienen toda la información a nivel nacional, así que a nivel local creo que sería excesivamente ambicioso tener 200 indicadores, pero yo creo que con un set de 20, 30 indicadores pueden de alguna forma tratar de elegir 1 o 2 o 3 por cada gran objetivo, y especialmente ligados a las metas que más les interesen de adaptación, las metas políticas, ¿no? Las metas donde ustedes van a estar mejorando. Por último, les dejo estos dos links también de Data República y del Centro de Estudios BNR, donde la semana que viene van a hablarlo, pero tenemos dos herramientas donde van a encontrar todos los reportes voluntarios nacionales, los reportes voluntarios locales, sobre todo los locales, es lo que les sirve. Están acá, entran a este link y van a ver que acá no lo estoy pudiendo cargar, a ver. Ahí lo deben estar viendo. Acá van a ver que van a tener el localizador de informes paralelos realizados a nivel local.
Sobre esta versión, ustedes pueden cliquear y ver qué hicieron otras ciudades, si les interesa armar un indicador a nivel local. Y el otro, el Conecta, lo que hicimos es un mapeo de fuentes de datos. Por países, tenemos 8 países que hemos mapeado más de 5.000 fuentes. Fuentes son indicadores que existen en otros países para mapear cada uno de los 17 ODS. Ahí lo pueden encontrar también en esta figura, y lo que van a poder hacer es algún tipo de, yo diría que, desagregación, y pueden ver por país. Lamentablemente no tenemos Salvador y Honduras, pero bueno, está Costa Rica, está Colombia, está Argentina, está México. Tenemos ahí muchas de las fuentes que fuimos encontrando sobre los ODS y que les pueden servir de nuevo para replicar ejercicios, que es lo que deberían estar pensando en este momento quienes van a llevar a cargo esta tarea. Acá dejo de compartir y me gustaría en estos 5 minutos que quedan escuchar alguna experiencia de parte de ustedes, alguien que tenga ganas de levantar la mano, o Marcela, si querés contarnos algo, y alguna pregunta que tengan que me quieran hacer, contarme de la experiencia local que están haciendo, algún desafío, algo que no les ha costado resolver. Yo estoy a disposición para contestarles, y hasta acá dejo mi presentación. Así que muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Hernán. Sí, sin duda el tema de las estadísticas, sobre todo en países como los nuestros, con sistemas nacionales muchas veces limitados, todavía complejiza más a nivel local, ¿verdad? Que no existe también esa, muchas veces el presupuesto, las capacidades técnicas, todo complejiza, pero creo que sí sería interesante escuchar alguna experiencia, por lo menos una, de algunos de los participantes aquí presentes, con respecto a cómo han implementado, qué retos han tenido en la implementación de sistemas de datos o de estadísticas a nivel local, y tal vez no en el marco de los ODS, pero sí en otras experiencias que hayan necesitado levantamiento de información, cómo ha sido su experiencia al respecto. Así que si alguno gusta, puede levantar la mano con la herramienta que tenemos aquí en Zoom, y yo con mucho gusto, y pueden abrir su micrófono para compartir. Si hay alguien que quiera compartir en este momento, lo puede hacer. Alguien que quiera romper el hielo, diría yo, ¿no? O de repente vos, Marcela, quizás que nos puedas contar algo de lo que vienen trabajando, de lo que vienen viendo con los gobiernos locales en los países, y que podamos reaccionar. Sí, claro. La verdad es que normalmente lo que tenemos actualmente es, a nivel nacional, es un sistema de indicadores ODS, pero que últimamente no se ha seguido alimentando. Creo que el desafío actualmente es en los sistemas de estadísticos nacional. En el caso de El Salvador es un desafío actualmente técnico. Tenemos también un tema con el censo de población, que en el caso nuestro, pues el último censo data del 2007. Y ya vienen varios años el esfuerzo político también y técnico de concretar el nuevo censo, que también a nivel local es clave contar con el censo para generar datos estadísticos que sean realmente pues estadísticamente representativos, porque solo el censo logra bajar a nivel municipal y volverlo representativo. En cambio, las encuestas de hogares de propósitos múltiples, si bien tienen cierto nivel de representación, no alcanza el nivel municipal. A veces hay muchos indicadores que nada más son representativos a nivel departamental, y otros incluso a nivel nacional. Entonces, sí es urgente el tema del censo. Creo que tenemos una participación en el chat, y creo que va a ser la única porque... Nos bueno, quedan 2 Claudia minutos, también, sí. Claudia está pidiendo la palabra, sí. Solo Sí, leo Claudia, por favor.
participación de Marcela Rivas. Dice, en mi municipalidad tuvimos un observatorio municipal de la violencia que se alimenta de la información de la Policía Nacional Civil. Lastimosamente ese esfuerzo se dejó perder y ya no se continuó levantando información. Adelante, Sí, eso es Claudia. una lástima. Es lo que les decía, perdón, Claudia, es lo que les decía previamente sobre la necesidad de poder contar con series de tiempo. Y en esta serie, digo, los registros administrativos a veces se abren y a veces se vuelven a cerrar. Muchas veces porque el que tiene a cargo su registro cambia a la persona. A veces es muy individual el trato de el dueño del registro administrativo que no lo suelta o que se ata muchas veces a una normativa o no existe la normativa que le permite poder compartir esos datos para que otras oficinas puedan hacer estadísticas con eso. Sí, Claudia, por favor. No, gracias, Hernán. En realidad, además de agradecer por una presentación tan rica y además que has podido condensar en tan poco tiempo, me imagino que no fue sencillo. Quizás solo para completar un poco el panorama que daba Marcela y te hagas una idea de dónde estamos en El Salvador con el tema estadístico en general, no solamente para el tema de la Agenda 2030. Pero El Salvador es el único país de América Latina que no cuenta con un instituto oficial de estadísticas. Nosotros todavía las estadísticas son generadas, o sea, no tenemos un sistema integrado, o sea, sino que tenemos competencias que están delegadas a diferentes dependencias. La principal en este caso, bajo la Dirección General de Estadísticas, que depende del Ministerio de Economía, pero no hay, digamos, un instituto que sea capaz de agregar toda la generación de estadísticas que se produce en el país. Eso realmente ha sido como una limitante súper grande, no solamente en términos de medición de los ODS, sino también de otros temas que son prioritarios para el país. Y como tú decías, en ese caso, con unas capacidades muy limitadas, que hacen que los registros administrativos sean una herramienta súper útil y súper necesaria a la hora de recolectar la información y la data para la generación de indicadores más complejos o de índices, etcétera, ¿verdad? Quizás decirte que cuando en su momento yo pude participar del ejercicio de levantamiento o del análisis de la capacidad estadística para medir ODS, precisamente una de las cosas que se apuntaba era el uso de estos registros administrativos para llegar a construir ni siquiera indicadores o llegar a los indicadores globales, sino a llegar a plantear incluso proxies, ¿no? Para poder medir los ODS. Y bueno, habían dos dificultades, una que está directamente vinculada con el tema de los gobiernos locales, y es que los registros administrativos se levantan, pero a veces no tienen la calidad, ¿verdad? O no tienen el nivel de comparabilidad o de sistematicidad necesario para convertirlos realmente o tomarlos como información que pueda permitir alimentar indicadores. Entonces, eso es uno de los desafíos que existen. Y cuando hablamos, en este caso, de los registros que se levantan en el nivel local, que a veces no son utilizados para tomar decisiones en el nivel local, pero sí para ser utilizados para las decisiones en el nivel nacional. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Que se levante en el nivel nacional en El Salvador, el registro de las personas nacidas vivas, o sea, todo lo que tiene que ver con el estado civil, no es, digamos, una información que en este caso las municipalidades en El Salvador utilicen para tomar decisiones en el nivel local, pero alimentan la estadística nacional. Como a veces no hay conciencia de la importancia de los datos en los niveles locales, los registros administrativos se levantan de cualquier manera y a veces esos registros hacen que tengamos entonces estadísticas nacionales con múltiples vacíos, incongruencias, etcétera. Entonces, esto lo quería dejar más como un comentario para que los colegas también de los gobiernos locales vean cuál es la importancia, ¿verdad?, que ellos tienen en ese levantamiento de información, ¿verdad? Y que alimenta también la estadística nacional y que obviamente nos sirve también para acercarnos e ir midiendo el cumplimiento de los ODS. Eso era un poco, Hernán, para compartir. No, me queda clarísimo. Y de nuevo, como les decía al principio de la charla, son problemáticas comunes. Lo que le pasa a ustedes en El Salvador no es diferente a lo que puede pasar en un gobierno local en Argentina, incluso en Brasil,
donde de repente hay otras prioridades. Por eso creo que la solución siempre es política, lamentablemente no es técnica, no es una solución política y que tiene sus aristas. Por eso me parece que ahí la Agenda 2030 puede ayudar de nuevo a apalancar la creación de sistemas de información y también puede ayudar a la necesidad de dar reporte, a la necesidad de... Yo creo que uno tiene que ir siempre con una zanahoria, como decimos nosotros al hacedor de política a la hora de decirle necesitamos indicadores, y eso es el diseño de política. Ahí es donde yo creo que a la hora de tomar una medida, tenerla bien apuntalada con un indicador que diga, bueno, esta medida lo que te va a hacer es, el indicador cuando termine tu trabajo, va a mostrar tu éxito, es lo que de repente entusiasma a un político a la hora de decir, sí, armemos un sistema de indicadores. No es solo un tema vocacional, uno tiene que encontrarle la beta pragmática. Por eso yo intento llevar siempre ese enfoque. Creo en la Agenda 2030, pero también la creo como una oportunidad. Creo que sirve para de repente venderle al político, que muchos de ustedes lo son, a mí me ha tocado hacerlo, pero venderle cosas que le sirvan en su labor política, ¿no? Es decir, bueno, acá estoy mostrando ante las Naciones Unidas, digo, para una ciudad de capacidades medianas, pero hay ciudades como Oaxaca en México que están presentando BLRs. Semana que viene lo pueden ver con Javi, pero llevar un reporte sobre lo que está haciendo el gobierno local a las Naciones Unidas, me parece a muchos políticos les va a interesar. Entonces, agarren esas cosas. Y si son aquí abogados o advocates de la política pública basada en evidencia, hay que buscarle también las vetas para tratar de venderlo bien el tema. Así que acá dejo yo porque ya nos extendimos y tenemos la presentación de Manuel. Sí, gracias. Muchas gracias, Hernán. Sin duda es un tema que da para mucho, pero sí, exactamente. Por temas de tiempo también vamos a dar paso a la siguiente presentación. Voy a permitirme presentar brevemente a Manuel Pérez Galé y le pido que encienda su cámara. Ahí está ya. Bueno, Manuel Pérez Galé, él es educador social de formación y trabaja desde el año 1987 en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, que es un municipio del área metropolitana de Barcelona, que de aproximadamente 83,000 habitantes. Primero fungió como jefe del Departamento de Juventud y desde el año 2000 es el jefe de la Unidad de Cooperación, Solidaridad, Paz, Mediación y Restauración Comunitaria, que se encarga de las políticas municipales de los ámbitos de cooperación y de convivencia y civismo. Sin más, dejo con ustedes a Manuel. Le pediría si quiero ver, puede compartir ya su presentación, Manuel. Me avisa. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días o buenas tardes desde aquí, desde Sant Boi de Barcelona. Y agradecer a CECADE la invitación para explicar el proyecto que estamos trabajando ahora en relación con la coherencia de las políticas para el desarrollo, y particularmente a las dos personas que me propusieron presentarlo, a Belén Agüero, que es de Political Watch, que ha intervenido activamente en lo que explicaré a continuación, y Xavi Ruiz, que es nuestro amigo y compañero del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo para Centroamérica y Sudamérica, y con el cual tenemos una relación desde hace mucho tiempo. Creo que ya han conocido, para explicar un poco una primera presentación del concepto de lo que es la coherencia de políticas para el desarrollo, un vídeo que justamente elaboró Political Watch para la Diputación de Barcelona, el gobierno provincial de la provincia de Barcelona, en la cual está Sant Boi de Llobregat. Si ya lo han visto, ya no, bueno, es muy breve, si no lo pueden ver, son 3 minutos y es una explicación para situarnos de lo que sería el concepto de CPD, de coherencia de políticas para el desarrollo. En nuestro caso, digamos que en Sant Boi de Llobregat, en el ayuntamiento, que como se ha explicado es un municipio de
83.000 habitantes del área metropolitana de Barcelona, que estamos a unos 12 kilómetros de lo que es el centro de la ciudad de Barcelona, o sea, estamos prácticamente tocando, y con una trayectoria sobre todo en temas de cooperación al desarrollo desde hace mucho tiempo, y en la cual pues yo como responsable técnico he participado prácticamente desde el inicio de lo que era la política municipal de cooperación. Esta política de cooperación siempre ha intentado tener instrumentos estratégicos de planificación, y ya en el primero que tuvimos, que se llamaba Programa Municipal Transversal de Cooperación y Solidaridad en el año 2007, ya hacíamos referencia dentro de los diferentes ejes de actuación de este plan del tema de la coherencia de políticas para el desarrollo. Lo que pasa que en ese momento estaba, digamos, estructurado en varios objetivos de lo que significaba este eje de actuación en cuanto a la participación de los diferentes departamentos municipales del ayuntamiento en las acciones de cooperación y solidaridad, básicamente relacionado con temas de compra pública ética, de promoción y fomento del comercio justo o de las actividades interculturales dentro de la ciudad. Este objetivo, cuando acabó el plan, lo valoramos que no lo habíamos conseguido, o sea, no se consiguió de que esa implicación de los diferentes departamentos municipales en lo que eran las políticas de cooperación. Sí que había también otro objetivo en este plan municipal transversal de que hubiera un compromiso político explícito del consistorio con la cooperación y la solidaridad, y creemos que sí que se consiguió, al menos a nivel de establecer ese compromiso, incluso a nivel económico, de un porcentaje del presupuesto municipal que se destinaba a las políticas de cooperación. Y en cuanto, en aquel momento era un tema bastante importante, que era la vinculación de la cooperación con la nueva ciudadanía, o sea, con toda la población inmigrada que nos estaba llegando en ese momento. Sí, no lo estoy presentando todavía porque estoy haciendo esa introducción. Luego lo presento, Marcela, lo que quiero decir. O sea, hubo ese primer intento que ya en 2007, digamos, ya nos preocupaba el tema de que las políticas municipales del ayuntamiento fueran coherentes, digamos, y al menos atendiéndonos a lo que es la definición que hace la OCDE sobre la coherencia, que es asegurar que los objetivos y los resultados de la política de cooperación no se vean perjudicados por otras políticas exteriores o domésticas del gobierno en cuestión, en este caso el gobierno local, y que impacten también de forma negativa a los países en desarrollo. O sea, un poco sería el planteamiento de lo que es una definición muy sencilla de lo que estamos hablando, ¿no? Posteriormente, ya de una forma un poco más definida, y en eso se inserta ahora la explicación que voy a dar, es tuvimos otro segundo instrumento de planificación de lo que es la política de cooperación al desarrollo, que es el Plan Director de Cooperación, que se hizo en el año 2017 y que acabó en el 2020, y en el cual también expresamente se hablaba de, como acción estratégica de ese plan, el establecer un sistema de indicadores de coherencia de políticas públicas. Justamente por esa formulación, en el último año de este plan director, en 2020, la Diputación de Barcelona, que es el gobierno de la provincia de Barcelona, nos propuso al Ayuntamiento de Sant Boi como un proyecto piloto el poder establecer en principio se habló de un índice de coherencias de políticas para el desarrollo. Posteriormente, digamos que en el proceso, porque como digo era un proyecto piloto, todas las partes implicadas consideramos que era un poco osado hablar de índice, y lo que acordamos era poder establecer una batería de indicadores, un sistema de indicadores para hacer un seguimiento
de lo que sería la coherencia de las políticas al desarrollo en el caso concreto del Ayuntamiento de Sant Boi. El enfoque un poco que se dio al tema iba un poco más allá de lo que era la definición clásica, el sentido clásico de lo que era la CPD, y nos hemos inventado una cosa conjuntamente con la entidad que ha estado gestionando este proyecto, que como he comentado antes, Political Watch, que le hemos llamado CPD Plus, que va un poco más allá de lo que es el concepto clásico de CPD, pero no llega a ser lo que después conceptualmente ahora se define como coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado escuchando anteriormente en relación a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente era tener en cuenta el impacto exterior y la relevancia interna en cuanto al desarrollo sostenible de todas las políticas municipales, pero sin llegar, como digo, a lo que ahora se define como CPD, el CPDS, Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible. Para un poco poner hilo en la aguja de lo que se trataba, por tanto, de definir cuál eran las áreas temáticas que tenían que definir esa batería de indicadores. Así que voy a intentar compartir. Si lo encuentro. Un momento, perdón, que lo tenía aquí a mano y ahora no lo encuentro. Aquí. Esto es si lo ven, supongo que lo están viendo, es Listo. lo que... Sí. Es el plan de gobierno del Ayuntamiento de Sant Boi para el periodo 2019-2023, que se fundamenta sobre todo en tener como referencia la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces aquí se definen un total de 10 misiones, que según la terminología que se usa, que van desde la ciudad sostenible, la ciudad saludable, la igualdad de género, la ciudad educadora y creativa, el nuevo modelo económico y de trabajo digno, la transformación de la ciudad, la justicia social, la construcción colectiva y la transformación de la administración. Esto, como digo, es el plan de gobierno de la ciudad de Sant Boi para el periodo 2019-2023. A partir de estas misiones, que como digo es la terminología que se ha planteado para este plan de gobierno, y con el trabajo que hizo Political Watch, es tener esto como referencia y hacer una propuesta de indicadores que tengan que ver con cuáles son las políticas que tienen un impacto exterior en relación a todos estos temas. Inicialmente pensábamos también, para tener algo abarcable y, digamos, manejable, de una batería de unos 30-40 indicadores. Finalmente han sido 51, o sea que hemos llegado a más indicadores de los que teníamos, y el sistema, digamos, de elaboración de todos esos indicadores, que se inició a partir de abril del 2021, que hubo una primera presentación en lo que era el gabinete del Comité de Dirección Político-Técnica del Ayuntamiento de Sant Boi, junto con la propia Diputación de Barcelona, el gobierno de la provincia. Se presentó, o sea, aquí digamos que nuestra experiencia se fundamenta en que prácticamente toda la organización municipal de la estructura político-técnica del ayuntamiento, en el que hay 5 áreas municipales, 5 grandes áreas, participan en todo este proceso 4 de estas 5.
y, digamos, a diferentes niveles del organigrama, desde lo que es propiamente el área, pero la estructura siguiente, que son los servicios, y la siguiente, que son los departamentos y unidades municipales, intervienen, digamos, en un primer momento en la definición de esos 51 indicadores que estoy comentando que finalmente ha sido esta batería de indicadores. O sea, es un trabajo en que a partir de la propuesta de Political Watch se va a cada uno de estos departamentos, unidades, servicios y áreas para plantear cuáles serían los indicadores de referencia en todas estas temáticas, y conjuntamente, digamos, se define cuál sería el indicador y, evidentemente, la responsabilidad por parte de todas esas estructuras orgánicas del ayuntamiento, luego de, que ahora a continuación lo iré explicando, cuáles son los datos que puede facilitar esas unidades para dar contenido a esos indicadores. Los indicadores, digamos, que tienen que estar, por tanto, definidos y validados por las áreas municipales, son los que tienen que dar los datos correspondientes en un planteamiento de que haya un balance de lo que es la coherencia de las políticas para el desarrollo plus al año. O sea, cada año nos planteamos de que al principio del año, en estos momentos estamos analizando lo que ha sido el año 2021 a partir de todos esos datos, y evidentemente, como también se ha comentado anteriormente, lo que es importante es ver la trayectoria histórica, la evolución a lo largo del tiempo. Ahora mismo eso no lo podemos hacer porque será la primera vez que tengamos toda esa información, pero la idea es poder ver la evolución de todo eso. Ahora sí que intento entrar en lo que sería un poco cuáles son esos indicadores, para que vean un poco cuál es el resultado de todo este trabajo. Dejo de compartir y a ver. Finalmente, digamos que esta es la hoja de trabajo que estamos teniendo, que todavía no están recogida toda la información de esos 51 indicadores que he comentado. Ahora mismo tenemos un 73% de los datos recogidos. Nos faltarían todavía en algunos de los temas conseguir la información, pero la idea es que podamos llegar al menos en este primer trimestre conseguir el 80%. Está en catalán, que es uno de los idiomas oficiales de aquí de Cataluña. Intentaré explicarlo, pero es simplemente para que vean un poco cada uno de los temas como ejemplo. O sea, por ejemplo, tenemos el tema de medio ambiente, sostenibilidad y salud, en el que tenemos, por ejemplo, el tema de las emisiones de CO2 que ha emitido el Ayuntamiento de Sant Boi en 2021, que aquí sí que tenemos ya el dato, que son 3.707 toneladas durante ese año. Digamos que la importancia, como repito, como se ha comentado también en la presentación anterior, es poder ir comparando en el tiempo si eso va aumentando, subiendo, y también sería importante tener otras referencias fuera de lo que sería el caso concreto de Sant Boi. Aquí nos faltan, por ejemplo, el número de actividades de promoción de hábitos de alimentación sostenible organizadas por el Ayuntamiento y dirigidas a la ciudadanía, que en este caso todavía no tenemos el dato, o sea, estamos en proceso de elaboración. En el caso del comercio, por ejemplo, pues estamos aquí, por poner otro ejemplo, es el número de locales gastronómicos que se adhieren a iniciativas de kilómetro cero, o sea, de usar solo productos de proximidad en eso, que son un total de 14. En el caso del espacio público, por ejemplo, el indicador habla del número de usuarios de transporte público, que aquí en este caso hemos usado los datos que corresponden al año 2019, porque evidentemente tanto el 2020 como el 2021, con la situación de la pandemia,
pues es un dato que no sería comparable, digamos, en una situación de normalidad, y por tanto vamos a usar como punto de partida de referencia lo que ha sido el año 2019, en el que había efectivamente una situación más normalizada que no la de estos 2 últimos años. En el caso de los equipamientos, pues el número de edificios municipales que tienen certificación de eficiencia energética, que son 38. En el caso de ciudades educadoras, por ejemplo, el porcentaje de los comedores escolares de las guarderías que incorporan criterios de consumo responsable, que en este caso son todos los comedores de escuelas de guarderías, se incorpora ese criterio de consumo responsable. En el caso de cooperación, que es el que particularmente me interesa más porque soy el responsable de la unidad de cooperación, por ejemplo, pues uno de los datos, uno de los indicadores es el porcentaje del presupuesto del ayuntamiento que se destina a las políticas de cooperación, que en el año 2001 ha sido del 0,8% del total del presupuesto. O sea, estamos por encima del 0,7%, que sería un poco el porcentaje de referencia por lo que hacen a las políticas de cooperación. En el caso de igualdad, por ejemplo, es el número de acciones de sensibilización en centros públicos sobre matrimonios forzosos y mutilación genital femenina. Aquí, pues, el dato es que no se ha hecho nada, que también, bueno, pues también tiene que servir también este sistema de indicadores justamente para promocionar este tipo de actuaciones. En el caso de cultura, pues no tenemos todavía recogido ningún dato, y en el caso de deporte, por ejemplo, es el porcentaje de población beneficiaria de ayudas otorgadas por el ayuntamiento para practicar deportes y que es de origen inmigrante, que de los 2 proyectos que se hacen referencia y que hay esas ayudas por parte del ayuntamiento. En el primer caso, que es el proyecto de integración mediante la práctica deportiva, que es un 75% de los población beneficiaria son de origen inmigrante, y en el segundo, en cuanto a la reducción de precios públicos, pues el 61% de las personas que se han beneficiado de esa reducción de precios públicos son de origen inmigrante. En el caso de servicios sociales, por ejemplo, es el número de personas que ha atendido el ayuntamiento para responder a problemáticas de pobreza energética, que han sido 1.556. En el caso de economía, por ejemplo, el porcentaje de fondos públicos que se han depositado en entidades que son consideradas de banca ética, que es un total del 17,73% de todos los fondos que tiene el ayuntamiento, se han depositado en banca ética. En el caso de recursos humanos, por ejemplo, está el porcentaje de población que tiene extranjera, que tiene un documento no son nacionales de España y que ha sido contratada por el ayuntamiento, desglosada por diferentes tipos de contratación, por provisión de vacante, por sustitución, etcétera, que son aquí ese porcentaje del total de contratos que se han hecho. En el caso de informática, por ejemplo, es el número de acciones de reparación y reutilización de productos electrónicos que ha puesto en marcha el ayuntamiento, que han sido, por un lado, de reparación 80 y de reutilización 27. O sea, en total se han puesto 107 actuaciones en cuanto a la reutilización y la reparación de equipos de informática. En cuanto a transparencia, hay, en este caso serían, digamos, indicadores que tendríamos que ver en el futuro, de que todo esto, cuando estuviera acabado todos estos datos que estamos, como digo, ahora mismo todavía recogiendo hasta finales de este mes de marzo, que nos hemos puesto como plazo, en lo que es el portal de transparencia, en la propia página web del Ayuntamiento de Sant Boi, se daría cuenta, digamos, de todos estos datos para que se pudieran compartir y ser analizados por el conjunto de la ciudadanía. O sea que todavía eso no lo podemos poner porque todavía no hemos acabado el trabajo de recogida de los datos. En cuanto a comunicación, por ejemplo, es el número de acciones de comunicación oficial que el ayuntamiento, identificando al municipio con los valores relacionados con la sostenibilidad, la solidaridad y la igualdad, que a lo largo del 2021 se
se ha estimado que han habido 20 acciones externas en relación a publicidad, etcétera. En cuanto a participación ciudadana, todavía no tenemos recogido ningún dato, pero hacen referencia, por ejemplo, al número de acciones desarrolladas para adecuar los mecanismos de participación del ayuntamiento a las necesidades de la población migrante. Y finalmente, creo que es el último, medir cuál es la huella ambiental a lo largo del año de los viajes oficiales de los cargos públicos del ayuntamiento, que hay un sistema de cálculo a través del Ministerio Español de Transición Ecológica que permite medir un poco cuál es el impacto, cuál es la huella ambiental de todo eso, en este caso, los viajes oficiales de los cargos públicos del ayuntamiento. Dejo de compartir. Quería, para acabar un poco toda esta presentación, que ya digo, estamos en este momento todavía trabajando para poder ver el resultado, sí que tenemos la batería de indicadores que seguramente justo en todo el proceso de elaboración, de recogida de los datos, vemos que en algún caso no es un tema que está cerrado, o sea que seguramente tendremos que modificar algunas cosas. Y en cuanto a las dificultades que estamos teniendo y que vemos en todo este proyecto, la primera es que evidentemente en algunos temas es complicado de definir con precisión y con lo que sería un indicador para poder medir, digamos, esa temática. O sea, a veces no es sencillo de encontrar ese indicador en concreto. También, que lo comentaba antes, que no tenemos referencias externas sobre este tema concreto, sobre los ODS sí que evidentemente la podemos encontrar, pero por ejemplo, cuando pensábamos la idea de un índice, pensábamos en el índice de desarrollo humano, pero evidentemente para medir una realidad local concreta, como es en nuestro caso, pues era complicado. Y en algún tema concreto, por ejemplo, en el tema de los presupuestos destinados a cooperación, sí que tenemos alguna referencia que nos podía servir, pero que tampoco hay mucho. Y, por supuesto, en el global de lo que sería un sistema de indicadores de coherencia de políticas para el desarrollo no existe. Después, una dificultad para nuestra propia realidad, que no quiere decir que sea la única forma de hacer todo este trabajo, es de que esto, tanto la definición de esos indicadores como los datos que luego los van a sustentar cada año el informe correspondiente, va a cargo de las propias estructuras del propio ayuntamiento, repartidas entre sus diferentes áreas, departamentos, unidades, que en total, como estructura, son 21 más, y en cada caso, seguramente, en cuanto a personas responsables, pues pueden que sea 2 o 3 veces esa cantidad, con lo cual, digamos que está muy descentralizada la recogida de la información. Todo este proceso lo estamos, digamos, liderando y coordinando desde la unidad de cooperación, que somos lo que he comentado, que nos propuso la Diputación de Barcelona, hacer este proyecto piloto. Y eso quizás también es una dificultad para que el proyecto sea plenamente exitoso, que esperemos que sí que lo sea, porque, como pueden comprender, el ámbito de cooperación al desarrollo en el que yo soy el responsable no es precisamente, digamos, una estructura dentro del organigrama municipal con una potencia que todo el mundo se ponga a trabajar cuando nosotros le planteamos este tipo de encargos, ¿no? Por eso hemos querido desde el principio que fuera avalado por toda la dirección política y técnica del ayuntamiento, pero evidentemente luego a la hora de ir pidiendo en nuestros compañeros de los diferentes departamentos que primero que definieran los indicadores que había que medir su ámbito concreto y luego darnos los datos correspondientes, pues no es sencillo. Pero bueno, estamos ilusionados con este tema. Creo que es un
es un paso importante en cuanto a lo que es la política de cooperación, porque significa efectivamente ver si en el conjunto de las políticas municipales están contribuyendo en los objetivos que nos planteamos como política de cooperación al desarrollo, o simplemente o no tienen ningún impacto, o lo que sería más grave, de que tuvieran un impacto negativo. Y eso nos importa mucho desde el ámbito de cooperación, y por lo tanto nos parece muy, muy adecuado este proceso que ya digo que, bueno, lo estamos explicando un poco ahora en directo para ustedes, porque todavía no está acabado, y esperemos que cuando lo podamos tener finalizado este año y en el futuro, pues puedan tener noticia de lo que significa esto. Y de momento pues era lo que quería explicarles, y a vuestra disposición ahora para la pregunta que nos quieran hacer. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Sabemos que tienes un compromiso en breves momentos. Tal vez si hay alguna reacción por parte de los y las participantes, o incluso por parte de Hernán también, si quisiera un poco comentar con respecto a estos retos que tú nos comentabas ya al final, hacia el final de tu intervención, con estos retos, por ejemplo, de la definición de los indicadores con mayor precisión, con de la vinculación directa con los ODS que pudiera tener los sistemas de indicadores, y también de la misma generación de datos que nos hablaba de esta manera descentralizada en que actualmente se están generando los datos dentro del ayuntamiento, pues los retos que también eso incluye para bueno, volverlos operativizables, ¿verdad? Juntarlos, procesarlos, analizarlos, etcétera. Entonces, es un proceso no poco complejo. Entonces, pueden pedir su palabra, también la palabra aquí por medio del chat o por medio de la herramienta de levantar la mano. Y Hernán ha activado su cámara. Imagino que también quisiera compartirnos algo. Adelante. Sí, no, una reflexión sobre lo que acabas de decir, Marcela. Creo que ha quedado completa la presentación. Yo no había visto tu presentación, Manuel, pero creo que se han complementado muy bien, porque lo que acabas de mostrar es básicamente ese enfoque pragmático del que hablaba yo previamente, ¿no? Un set no muy extensivo de indicadores, incluso puede ser más pequeño, teniendo en cuenta si el gobierno local, que pueda ser una startup en términos de datos, y que pueda tener un set mínimo de seguimiento de la agenda con aquellos datos que tienen. Eso también me parece súper importante. Digo, ahí fueron juntando qué información tienen, un poco una combinación, pues yo veo que ahí ya hay un trabajo bastante elaborado, Manuel, que han ido trabajando, pero como punto de partida me parece muy importante. Lo primero, hacer un diagnóstico de qué información tenés al interior. Y lo siguiente es dos cosas. Esa información podría ser seguida a través del tiempo y nos serviría de alguna forma ver la evolución de esa información en una serie de tiempo, o esa información, por otro lado, podría ser comparable con otro municipio. ¿Tenemos alguna información que podría compararse con otro municipio cercano, o incluso otros municipios a nivel internacional, otros gobiernos locales, me refiero? Ahí es donde me parece que está el kit de la cuestión para dar este primer paso y poder llegar a armar esto que acaba de mostrar Manuel, que bueno, que ya está en otra instancia, ¿no? Pero yo creo que es un faro hacia donde deberían apuntar los gobiernos locales, a tener estos portales, esta información a disposición de los ciudadanos. Suma mucho además, Marcela. Yo creo que, de nuevo, no perdamos la visión de que tiene que haber una conveniencia de hacer todo esto. Esto no es solo una vocación ética, sino que tiene que ver también con una conveniencia política sobre la efectividad del gobierno. Si uno está planteando un buen gobierno, tiene que tener un portal. Si uno no está haciendo las cosas bien, no, porque la rendición de cuentas también te genera problemas. Yo sí lo pediría, pero bueno, digo, desde la conveniencia personal del hacedor de política, hay que saber venderlo, hay que saber mostrar que estas cosas sirven, que estas cosas tienen beneficios para la ciudadanía y para el hacedor de política a sí mismo. Así que eso hay que encontrar la vuelta con todas estas herramientas que hablamos, cómo apalancarse, cómo hablar de la agenda internacional. De nuevo, para mí presentar un BLR es un reto,
pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para darse visibilidad al municipio, a las políticas que está haciendo uno, dar una muestra de seriedad, ¿no? De que se están haciendo las cosas bien con los recursos que se tienen. Entonces, me parece muy bueno, Manuel, lo que presentaste y cómo esto articuló con la presentación anterior, porque vino a darle una instancia práctica a todo lo que habíamos hablado previamente. Acá los dejo. De acuerdo. Manuel, no sé si querías reaccionar con respecto a esto. Sí, Ujú. insistir en el tema de que evidentemente en nuestro caso, y bueno, hablando, no somos expertos en el tema, pero con Belén, que de Political Watch, que es la que ha estado trabajando en esto, de que no hay muchas referencias. Y el problema un poco de este experiencias pilotos es de que no tenemos nada con que compararnos para poder presentar eso, y eso es importante. En algunas cosas sí, por ejemplo, ese sistema de medición que comentaba de lo que es la huella ecológica, digamos, de los viajes, bueno, hay un sistema de cálculo y de medición, por lo tanto, podemos decir si estamos, es importante situarse, porque a lo mejor una de las dificultades, por ejemplo, que estamos viendo ahora es cuando tengamos todo esto resuelto, claro, hay que interpretarlo, porque los datos en sí, en algún caso pueden ser significativos y pueden ser entendibles fácilmente, pero en otro caso, seguramente, pues si no lo contextualiza, no lo compara, pues no se entenderá, y queremos un flujo también que sirva tanto a nosotros a nivel interno, desde el propio ayuntamiento, como de cara a la ciudadanía, que se entienda un poco qué significa toda esa información que estamos recogiendo a través de esta batería de indicadores. Y un poco el tema está también de que desde el gobierno provincial, desde la Diputación de Barcelona, a partir del éxito que podamos tener en implementar este sistema en Sant Boi, lo pueda replicar al menos en lo que es la provincia de Barcelona, y que otros ayuntamientos y otros municipios se puedan incorporar a este tipo de proyectos, y podamos, por lo tanto, poder tener, digamos, una referencia, no para, bueno, a lo mejor también para competir entre nosotros mismos, es decir, pues si en el municipio de al lado, por ejemplo, el porcentaje de presupuesto de cooperación es un 0,90, pues vamos a decir, bueno, porque nosotros nos conformamos con el 0,80, ¿no? Que también tiene ese elemento un poco de incentivar un poco para mejorar en esta línea de la coherencia de políticas públicas. Pero bueno, como digo, es un tema que estamos empezando, y que evidentemente, como todo tipo de proyecto nuevo, pues tiene todas estas dificultades de no tener unos referentes para este tema concreto. Evidentemente, los ODS o algún otro tema similar sí que podíamos tener referencia, pero para lo que es la coherencia de políticas para el desarrollo no tenemos muchos referentes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, tal vez ya hacia el final de la sesión, cerrar con una reflexión. Sin duda, el para qué, que es precisamente esa coherencia a la hora de la planificación de políticas públicas basada en evidencia, es precisamente ese para qué tiene que estar claro, es de los niveles locales, en el ámbito nacional también. Y bueno, el cómo, que es la parte técnica, viene por añadidura. Cuando algo se quiere hacer, se está comprometido con algo, forma parte de las apuestas políticas, estratégicas de las instituciones, de las organizaciones municipales, en este caso, pues de los gobiernos municipales, el cómo se soluciona de alguna manera. Se refuerza las capacidades técnicas, se generan eh, se revisan los datos que ya existen, se comienza a armar un sistema de indicadores, es decir, el cómo se busca, se resuelve, pero creo que, como bien lo ha dicho Hernán en repetidas ocasiones durante su exposición, el compromiso político con un sistema de indicadores es clave. Es clave cuando pues, se quiere, como bien hacía referencia, hacer bien las cosas, hacer un buen gobierno, entregar algo a la población de calidad. Entonces, ese es un punto clave, y pues no me resta más que agradecer a ambos por esta sesión,
tan iluminadora. Sin duda, para los participantes también lo ha sido. Y nos queda ese reto a nivel de gobiernos locales para irnos comprometiendo cada día más precisamente con este tema de la generación de datos para la toma de decisiones, y que también alimenta no solo la toma de decisión interna política, sino también el rumbo de la misma cooperación internacional que los gobiernos, que las localidades están necesitando. Sí, entonces, bien, eso sería todo por esta mañana. Gracias nuevamente y gracias a las y los participantes. Muchas tengan un gracias, feliz chao, día. hasta luego. Gracias a Chao, chao. todos. Adiós. A la captura de pantalla, es cierto, la Gracias captura a de pantalla ustedes. rápidamente. Vamos a poner rápidamente nuestra cámara solo para la captura de pantalla de la sesión, para la evidencia. Ok, vamos a tomar una captura, solamente vamos a dar un espacio para que los demás puedan habilitar sus cámaras, ¿sí? Vamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Denme un segundito, vamos a tomar la siguiente. Y a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Eso sería todo, así que muchísimas gracias por haber participado en dicha jornada. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hernán. Gracias, Manolo. Hasta luego. Gracias a ustedes. Día. Gracias.